Fuera de aquí, viejo. Búscate otro lugar donde morir. Mi nuera escupió veneno, reclamando como suyo el mansión de $22 millones de mi hijo, apenas unos días después de su funeral. Creía haberlo ganado todo. Pero cuando el abogado sonrió con sorna y le dijo: ¿Acaso leíste el testamento? Su rostro perdió todo el color. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con tanta fuerza que la caja de joyas de mi difunta esposa tintineó sobre el tocador. Me incorporé sobresaltado de la cama, donde había estado tirado con la ropa puesta durante 3 días, con el corazón martillando en mi pecho como un pájaro enjaulado. Zephyr apareció en el umbral. Sus tacones de diseñador resonaban sobre la madera mientras entraba a mi habitación sin pedir permiso. Su vestido negro estaba impecablemente planchado, ni una arruga que sugiriera que había pasado 5 minutos de duelo por mi hijo. Las flores del funeral, allá abajo, ya se marchitaban, pero ella lucía tan perfecta como una portada de revista. Wilburn, tenemos que hablar ahora mismo. Busqué a tientas mis gafas en la mesilla de noche, las manos me temblaban. Desde el martes, cuando bajaron a Teron a la tumba, el mundo era un borrón. Todo me llegaba distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua viendo la vida desde abajo. Ella empezó a pasearse de un lado a otro de mi habitación, el bolso pegado al costado, cada paso calculado, depredador. El olor de su perfume caro atravesaba el aire rancio de mi duelo. Zephyr, ¿qué? No. Se giró bruscamente, levantando un dedo perfectamente cuidado como si fuera un arma. Escúchame. He sido paciente. 3 días enteros te dejé por respeto a tus sentimientos. Pero se acabó. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba la dureza de sus ojos. Esa ya no era la mujer que sonreía dulcemente en las reuniones de la iglesia, ni la que se despedía de Teron cada mañana con afectadas muestras de cariño. Era alguien más. Me forcé a sentarme derecho, la espalda dolorida por tantos días de inercia. Tras ella, sobre el tocador, estaban las fotos de la familia. Teron de bebé, su graduación, nuestra última Navidad juntos. Ella las miró con la misma cara con la que uno mira la leche caducada. Búscate otro sitio donde morir, Wilburn. Nadie te necesita ya. Las palabras me golpearon como agua helada. Parpadeé, convencido de que había oído mal. Tal vez el duelo me jugaba una mala pasada, distorsionando su voz hasta volverla cruel y ajena. No entiendo lo que... Oh, lo entiendes perfectamente. Siguió paseando, gesticulando con movimientos agudos, impacientes. Esta casa, esta vida a la que te aferras, no es tuya. Nunca lo fue. Teron pagó todo, la hipoteca, los recibos, tus medicinas, tu comida. El pecho se me encogió. Sí, mi hijo había sido generoso, insistiendo en cubrir los gastos después de mi jubilación. Siempre lo presentó como gratitud, como un gesto hacia el padre que lo crió solo tras la muerte de su madre. Pero en boca de Zephyr sonaba como si hubiera estado viviendo de caridad. Era mi hijo. Era. Su voz cortó como cristal roto. Tiempo pasado. Está muerto. Y tú sigues aquí, ocupando espacio, respirando aire, consumiendo recursos. ¿Crees que eso es lo que él hubiera querido? ¿Que fueras una carga para su viuda? Se detuvo y me clavó una mirada helada. Sus dedos repiqueteaban contra el bolso como un tambor de impaciencia. Detrás de ella, las fotos parecían burlarse de mí. Todos esos años creyendo que éramos una familia, que el amor era algo más que papeles legales y cuentas bancarias. Tienes 2 días. Su voz descendió a un susurro, más aterrador que sus gritos. 2 días para empacar y desaparecer. Busca un asilo, una caja de cartón, me da igual. Pero no estarás aquí cuando vuelva. Metió la mano en su bolso con movimientos calculados. El sonido de papeles al sacarlos cortó el silencio de la tarde como un grito. Un sobremanila grueso, de esos que usan los abogados para documentos importantes. Me aferré a las sábanas, intentando anclarme mientras el mundo se inclinaba de lado. No podía estar pasando. No a los 3 días de haber enterrado a mi único hijo, no en la casa donde lo crié, donde cada tabla crujía con recuerdos de su risa.
Zephyr desplegó los papeles con la precisión de quien ha planeado ese momento cuidadosamente. El crujido del papel legal, los sellos oficiales, firmas desconocidas. Aunque mi visión sin gafas era borrosa, los números eran claros. 22 millones. Esta casa vale 22 millones, dijo, golpeando el documento con una uña perfectamente pulida. ¿Lo imaginas? Y eso es solo la propiedad. Están los negocios, las inversiones, las pólizas de seguro. Intenté enfocarme en las cifras, pero bailaban ante mis ojos. Teron jamás me habló de semejantes sumas. Sí, su empresa tecnológica había prosperado, pero 22 millones por esta casa vieja. El barrio se gentrificó a tu alrededor, Wilburn. Jóvenes profesionales tirando casas y levantando monumentos de cristal. Tu cápsula del tiempo se volvió un tesoro, y ni te diste cuenta. Agitó los papeles frente a mí como un abanico, tan cerca que podía oler el papel caro y ver los sellos dorados en relieve. Su anillo de bodas brilló, el diamante de la abuela de Teron, que él había insistido en que ella usara. Teron siempre fue demasiado bueno contigo, dijo con tono de falsa ternura. Pagándolo todo, tratándote como una reliquia preciosa en lugar de la carga que eres. Pero ya murió. Sentí un dolor agudo en el pecho. Cada palabra era un golpe. El aire me faltaba. El cuarto parecía encogerse. Ella se movía por mi habitación con aire de dueña, tocando la caja de joyas de mi esposa, recorriendo el alféizar con los dedos, tasando mentalmente cada objeto. Todo lo que pensé que era mío, lo que soñaba dejar a unos nietos que nunca tendría, ahora era suyo. Tengo planes para este dinero. Y tú no estás en ellos. Zephyr, por favor, me esforcé por enderezarme, la voz me salió en un hilo. Seguro hay suficiente para los dos. No necesito mucho, solo un cuarto pequeño en algún sitio. Ella rió. Un sonido cortante, como cristal rompiéndose. ¿Un cuarto? ¿Sabes lo que puedo hacer con 22 millones? Propiedades, lujos, una vida nueva. Lo último que necesito es un viejo decrépito siguiéndome como perro perdido, recordándole a todos que una vez cometí el error de casarme por debajo de mi nivel. Ya no quedaba rastro de dulzura. No quedaba careta. Esa era su verdadera cara. Pero, los abogados, tiene que haber leyes contra abandonar a la familia. Oh, Wilburn, se inclinó hacia mí, su perfume me invadió como veneno. Soy su cónyuge, su pariente más cercano. Tú solo eres el suegro. Y ni siquiera uno especialmente útil. Todo me pertenece, a menos que él haya escrito lo contrario. Y mi querido Teron era demasiado confiado como para pensar que necesitaba protección contra su amorosa esposa. Zephyr se irguió y alisó su vestido, revisando su reflejo en el espejo sobre mi tocador. Detrás de su imagen se reflejaba la mía, desaliñado, sin afeitar, con cada uno de mis 68 años marcados en el rostro. El contraste era brutal. Juventud, belleza y ambición despiadada frente a edad, duelo y una desesperación creciente. Volveré el viernes por la tarde para inspeccionar tus avances. Dobló los papeles con precisión militar y los guardó en su bolso. Espero que no quede rastro de tu patética existencia. Ropa, medicinas, ese feo sillón de abajo, los álbumes de fotos, todo. Se detuvo en la puerta, con una mano apoyada en el marco. Y ni se te ocurra resistirte, Wilburn. Tengo abogados, recursos, contactos. Tú no tienes nada más que sentimientos, y los sentimientos no pagan honorarios legales. El eco de sus tacones se fue apagando por el pasillo, seguido del portazo que sacudió toda la casa. Me quedé en silencio, mirando la marca que habían dejado sus papeles en la colcha, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Mi hijo estaba muerto, y su esposa acababa de sentenciarme a la indigencia con la misma frialdad con la que se discuten planes de cena. Ese silencio no era el mismo de la pena. Era el silencio del abandono, de un mundo que se derrumbaba, despojándome de todo lo que creí seguro. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta donde ella había estado, con sus palabras aún resonando como disparos en una catedral vacía. 22 millones. El número giraba en mi mente, demasiado grande para comprenderlo. Había vivido toda mi vida adulta en esta casa, viéndola envejecer conmigo, sin imaginar que se había convertido en una fortuna.
Las escaleras que crujían, la corriente que entraba por la ventana de la cocina, la tabla floja del pasillo, todo valía más de lo que yo podría haber ganado en 1000 vidas. Con manos temblorosas, alcancé el vaso de agua en la mesilla. Llevaba allí desde el martes, cuando el asistente de la funeraria me dejó en casa y me sugirió que descansara. 3 días atrás, cuando aún creía pertenecer a una familia. Ahora la casa se sentía enorme, cada habitación extranjera. Abajo, escuché al reloj de péndulo marcar las 4. Theron lo había dado cuerda cada domingo, sin falta, un ritual heredado de su madre. En una semana se detendría, congelando sus manecillas en un instante arbitrario, sellando el fin de la rutina como su entierro había sellado el fin del amor. Me levanté tambaleante y me acerqué a la ventana. Era una tarde de octubre clara y fresca, el tipo de día que Theron adoraba para salir en bicicleta. Los vecinos regresaban del trabajo, entrando en casas que probablemente valían millones y que yo nunca había sospechado. La señora Patterson cuidaba sus rosas premiadas, sin imaginar que el anciano al que saludaba cada mañana estaba a punto de desaparecer. Los frascos de mis medicinas brillaban bajo la luz de la tarde, pastillas para la presión, para la artritis, los antidepresivos que empecé tras la muerte de Margaret. Theron pagaba todo con su seguro, nunca mencionaba el costo, nunca me hizo sentir carga. Pero Zephyr tenía razón en algo, yo había consumido recursos. Había vivido de su generosidad. ¿Me había sostenido mi hijo por amor o por deber? Esa posibilidad dolía más que las palabras de ella, porque podía ser verdad. Caminé por la casa como un fantasma visitando su vida pasada. La sala donde veíamos fútbol cada domingo. La cocina donde él insistía en preparar cenas elaboradas. El despacho donde me ayudó a ordenar los papeles de Margaret tras el funeral. Cada foto, cada recuerdo, parecía ahora burlarse de mí. Quizás yo había visto lo que quería ver. Quizás Zephyr siempre estuvo ahí, calculando, esperando, contando los días hasta cobrar su inversión. El teléfono sonó, devolviéndome al presente. Lo dejé ir al contestador, como con todas las llamadas desde el funeral. La grabadora se activó con la voz alegre de Theron, invitando a dejar un mensaje. Otro fantasma en una casa llena de ellos. 2 días. 48 horas para desmantelar toda una vida. Para que un hombre de 68 años, con ingresos limitados y sin parientes vivos, encontrara dónde caer. La seguridad social que Theron nunca quiso que me preocupara ahora parecía ridículamente insuficiente. Asilos, residencias, pisos mínimos en barrios peligrosos, en meses devorarían lo poco que tenía. Bajé al salón, empujado por la necesidad de moverme, de huir de la opresión de mi cuarto. La casa crujía con los sonidos del anochecer. Me hundí en el sillón favorito de Theron, el que reclamaba en cada visita, aún con la huella leve de su cuerpo en el cuero. Me quedé allí, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el suelo, hasta que algo nuevo empezó a crecer bajo la desesperación, un núcleo duro de ira. Habían pasado 45 minutos desde la partida de Zephyr, y yo seguía congelado en el sillón de mi hijo, mirando su foto de graduación. Theron en su toga, sonriente, confiado en que el mundo estaba lleno de posibilidades. Tomé el marco con manos temblorosas, repasando con el dedo su rostro tras el vidrio. Recordé el incendio. 3 años atrás, mi casita de Maple Street ardió como yesca. Cableado defectuoso, dijo el perito. 60 años de recuerdos reducidos a cenizas en 2 horas. Yo, en pijama, mirando todo desaparecer entre llamas naranjas, hasta que Theron llegó. Me envolvió en una manta y me trajo a esta casa, sin mencionar si sería temporal o definitivo. A la mañana siguiente, apareció en la puerta del cuarto de invitados con una taza de café y esa sonrisa tierna que tanto me recordaba a su madre. «Papá, quédate a vivir con nosotros», me dijo. ¿Sabes qué pensé anoche? Una casa sin familia son solo paredes y techo. Te necesitamos aquí. No es caridad. Es necesidad. Aquella palabra me sanó el corazón roto. El éxito de su empresa llegó poco a poco y luego de golpe. TechFlow Solutions, la llamó. Un software para gestionar flujos de trabajo digitales. Nunca entendí los detalles, pero sí entendí el orgullo en su voz. El primer contrato, la primera oficina, el reconocimiento en revistas de negocios. Y entonces apareció Zephyr.
cabello brillante, sonrisas estratégicas. Encantó a Theron por completo, interpretando a la pareja perfecta mientras sus ojos calculadores medían todo a su alrededor. Ya entonces vi destellos de frialdad, como contaba los regalos de boda, como despreciaba a los amigos que no le servían. Pero mi hijo era feliz. Estaba convencido de haber encontrado a su alma gemela. Ella me inspira a ser mejor, me dijo una vez, mostrándome el anillo de compromiso. Ve un potencial en mí que ni yo sabía que existía. Lo que veía eran signos de dólar. El sonido de pasos arriba me sacó de mis recuerdos. Zephyr recorría la casa, inventariando su recién adquirido reino. ¡Qué ironía! Se había casado por el dinero de mi hijo, y ahora su muerte le había entregado todo. Pero algo me incomodaba. Theron siempre había sido meticuloso. Con su empresa, con sus finanzas, con sus planes de futuro. Actualizaba pólizas cada año, llevaba registros precisos, contrató un contable. ¿Un hombre así moriría sin dejar previsiones para su padre? El reloj de péndulo marcó las 5. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de ámbar y rosa, el tipo de escena que solía llevar a Theron a buscar su cámara. Había heredado ese ojo artístico de su madre, junto con su bondad y la convicción de que la gente era, en esencia, buena. Margaret habría sabido cómo tratar a Zephyr. Tenía un don para ver más allá de las apariencias. El corazón de esa mujer está hecho de celdas de Excel, habría dicho, con esa mirada severa que lograba arrancar confesiones a nuestro hijo adolescente. Dejé la foto sobre la mesa y me levanté despacio, con las articulaciones protestando. El enojo seguía ahí, pero se había transformado en algo más enfocado, no en rabia contra el universo, ni en autocompasión, sino en determinación. La dignidad que Theron habría esperado de mí. Fuera cual fuera el secreto de esta casa, o las previsiones que mi hijo pudiera haber dejado, al día siguiente comenzaría a buscarlas. Pasé la noche en vela, pero con una resolución creciente. A las 9 de la mañana siguiente, estaba de pie en mi habitación, con 2 maletas abiertas, doblando metódicamente la ropa que me había acompañado en la jubilación, en la viudez y ahora en el abandono. Cada prenda llevaba una memoria: el suéter que Theron me regaló en Navidad, la camisa que usé en su boda, la chaqueta que aún olía tenuemente al perfume de Margaret de nuestro último baile juntos. El televisor del rincón había sido mío mucho antes de que Zephyr entrara en nuestras vidas. Lo compré en 2019, 6 meses antes de que Theron la conociera, específicamente para mi dormitorio, para ver las noticias de la mañana sin molestar a nadie. El recibo debía de seguir en mi archivador de abajo, junto con la garantía y las instrucciones de instalación que nunca tiré. Desenchufé el televisor y lo subí al tocador, preparándome para llevarlo al coche. Pesaba más de lo que recordaba, y mis brazos, a mis 68 años, ya no eran lo que habían sido. Pero era mío, pagado con mi propia pensión, y si me expulsaban de esta casa, me llevaría lo que me pertenecía. ¡Alto! No puedes llevarte los muebles. La voz de Zephyr restalló desde la puerta como un látigo. Entró a zancadas en el dormitorio con el mismo vestido de diseñador de ayer, el pelo algo revuelto, como si hubiera dormido con la ropa puesta. Bien. Ojalá hubiera pasado una noche tan incómoda como la mía. No es un mueble, dije en voz baja, sin girarme. Es mi televisor. Todo lo que hay en esta casa me pertenece ahora. Déjalo donde estaba. Entonces me volví, aún con el televisor en brazos, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla me sentí firme, centrado. El temblor de mis manos había cesado, en su lugar algo parecido a la fuerza. Compré este televisor el 15 de septiembre de 2019, dije con calma. 6 meses antes de que te casaras con mi hijo. El recibo está en mi archivador, junto con la garantía que registré de mi puño y letra. Sus ojos vacilaron. Estaba acostumbrada a arrollar mi duelo y mi confusión. Pero esto era distinto. Eran hechos y documentos, cosas verificables. No puedes demostrarlo. Puedo demostrarlo fácilmente. Dejé el televisor con cuidado y la miré directo a los ojos. ¿Quieres que traiga el papel? O, si prefieres, llamamos a la tienda y pedimos una copia de la compra. También tengo el extracto de la tarjeta con mi nombre, fechado semanas antes de que pisaras esta casa. Por un momento no dijo nada. Vi cómo hacía cálculos detrás de la mirada.
el riesgo de retarme en algo que podía probarse sin dudas. Su seguridad se alzaba sobre la intimidación y mi supuesta indefensión, no sobre base legal real. Bien, escupió al fin. Llévate tu televisor antiguo, pero todo lo demás se queda. Todo lo demás que sea mío, sí. Tomé de nuevo el aparato, con la espalda protestando pero la resolución intacta. Me llevaré mis pertenencias personales, ropa, medicación y cualquier otra cosa cuya propiedad pueda documentar. Si quieres discutir algún artículo, hablamos de pruebas. Se apartó mientras yo pasaba con el televisor rumbo a las escaleras. Aquella pequeña victoria fue enorme, no por el aparato en sí, sino porque, por primera vez en 3 días, me mantuve firme y gané. La vibración en mi voz había desaparecido, sustituida por el tono sereno de un hombre que recuerda cómo suena la dignidad. Al mediodía, el coche estaba cargado con todo lo que podía reclamar legítimamente. Ropa, medicinas, algunas fotos, unos libros, mi caja de herramientas del sótano y, sí, el televisor por el que había peleado. Zephyr miró desde la ventana cada uno de mis viajes, con el rostro tenso de furia contenida. Dejé atrás lo que pertenecía a la casa, los muebles que eligió Theron, la vajilla de nuestras comidas, las herramientas con las que plantó las rosas que adoraba su madre. Pero me llevé mi dignidad, y eso ya era una victoria. El motor arrancó a la primera y salí del camino de entrada sin mirar atrás. Fui al lugar más barato que encontré, el Midwest Inn, un motel cansado, agazapado junto a la enero del 90 como reliquia de una época más optimista. $28 la noche por una habitación que olía a desinfectante industrial y a décadas de decepciones ajenas. Pero estaba limpia, la cerradura funcionaba y el recepcionista no hizo preguntas cuando pagué en efectivo 3 noches. Me senté al borde de la cama, mirando el neón parpadeante tras la ventana, vacancy en letras rosas, con la V titubeando como un corazón nervioso. El murmullo constante de la autopista arrastraba a desconocidos hacia destinos que yo ya no podía imaginar. Esta mañana había sido Wilbur Nayes, residente temporal de una casa de 22 millones. Esa noche no era más que otro viejo en un motel de carretera, preguntándose cómo su vida se había encogido hasta caber en 2 maletas. El teléfono sonó a las 6:30. El ruido sacudió la habitación. Número desconocido, prefijo local, quizá una estafa, quizá algún cobrador que ya me había localizado. Pero respondí. ¿El señor Wilbur Nayes? La voz sonaba profesional, medida, no era la cordialidad pegajosa de un teleoperador ni la urgencia agresiva de un cobrador. Sí, él habla. Señor Hayes, mi nombre es Urban Caldwell. Soy abogado en Chicago y representé a su hijo, Theron. Necesito verlo mañana por la mañana en relación con su herencia. Casi dejé caer el aparato. Abogado de sucesiones. Theron nunca me habló de un abogado, más allá de los asuntos de la empresa. Lo siento, señor Caldwell, debe de haber un error. La viuda de mi hijo ya me informó de que todo le corresponde como cónyuge. No hace falta abogado ni reunión. Hubo una pausa, juraría que ahogó una risita. Señor Hayes, debo informarle de que su hijo firmó con mi despacho un testamento completo en marzo de este año. Mañana a las 10 haré la lectura del documento. Su presencia es necesaria. La habitación se inclinó a mi alrededor. Un testamento. Theron había hecho un testamento a los 42 años, en pleno apogeo, 7 meses antes del infarto que lo mató. Pero, ¿por qué? Era tan joven, tan sano. Su hijo era un hombre prudente, señor Hayes. Sabía que los empresarios exitosos tienen responsabilidades que trascienden su propia vida. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10? Estamos en 435 West Monroe, Suite 1204, Centro. Rebusqué un bolígrafo que apenas escribía y anoté la dirección en el blog del motel. Señor Caldwell, ¿qué dice el testamento? ¿Puede adelantarme algo? Mañana, señor Hayes. Todo quedará claro mañana. Y, señor Hayes, su tono se templó apenas. Creo que la reunión le resultará muy reveladora. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono y luego la dirección escrita con letra temblorosa. 435 West Monroe, pleno distrito legal de Chicago, donde a diario se toman decisiones millonarias. Un testamento. Mi hijo, meticuloso y cuidadoso, había previsto cosas que yo jamás imaginé.
había levantado defensas contra un futuro que ninguno vio venir. Y de algún modo, ese Urban Caldwell me había encontrado en menos de 24 horas, rastreándome hasta una habitación de motel de $28. Observé el cuarto que llevaba habitando menos de un día, el espejo cuarteado, la moqueta raída, la ventana que no cerraba del todo. Mañana, a las 10, descubriría lo que mi hijo de verdad había dejado. Intenté comer el sándwich de la máquina que había comprado, pero el apetito había desaparecido. Las preguntas giraban como buitres, cada una desatando 3 más. Me tumbé en la cama angosta, mirando el techo manchado de humedad mientras el aire acondicionado resoplaba, librando una batalla perdida contra la humedad de octubre. ¿Por qué haría un testamento un hombre sano de 42 años? Theron era meticuloso, sí, pero un testamento sonaba tan final, tan lúgubre para alguien con décadas por delante. A menos que supiera algo, a menos que hubiera señales que yo no vi, síntomas que ocultó para no preocuparme. El rumor de la enero del 90 servía de ruido blanco, interrumpido por el bramido ocasional de un tráiler rumbo a ninguna parte. En la habitación contigua, alguien veía televisión, risas enlatadas se filtraban por las paredes finas, burlándose de mi desvelo. Saqué la cartera y hurgué entre recibos y tarjetas de seguro caducadas hasta encontrar lo que buscaba. La tarjeta de visita de Theron, doblada por años de llevarla con orgullo. Theron Hayes, CEO, Techflow Solutions. El logo era simple, elegante, una flecha fluida que sugería progreso y eficiencia. Estaba tan orgulloso cuando me las mostró por primera vez, recién salidas de imprenta, oliendo a posibilidades. «Mira esto, papá», me dijo, pasando el pulgar por el relieve. Mi nombre, mi empresa. ¿Te lo puedes creer? Yo sí podía. Theron siempre tuvo una capacidad casi sobrenatural para ir 3 pasos por delante. En el instituto montó un servicio de reparación de ordenadores 2 años antes de que a cualquiera se le ocurriera. En la universidad, desarrollaba software antes de que los profesores plantearan los problemas. Esa mentalidad previsora, ese instinto de preparación, por supuesto que habría hecho un testamento. ¿Pero qué podía contener que requiriera mi presencia? Cualquier padre sería mencionado de pasada, quizá con objetos sentimentales o un pequeño legado. Los activos reales, la casa, el negocio, los millones, naturalmente irían a Zephyr como su esposa legal. Excepto que la voz de Urban Caldwell transmitía algo más que cortesía profesional. Había calidez, incluso expectativa. Dijo iluminadora, no informativa o aclaratoria. La palabra sugería revelación, luz abriéndose paso en lugares oscuros. Me puse a pasear por el estrecho espacio entre la cama y la puerta del baño, descalzo sobre la moqueta gastada. Afuera, el neón parpadeaba con persistencia mecánica, proyectando sombras rosadas que danzaban en el techo. En la recepción, la radio del conserje susurraba un programa nocturno sobre conspiraciones y encubrimientos. En la mesita junto a la ventana coloqué los pocos objetos personales rescatados de mi vida anterior, una foto de Margaret y Mia el día de la boda, tan jóvenes, tan convencidos de que el amor bastaba, una carta que Theron me escribió a los 12 desde el campamento, quejándose de la comida pero admitiendo que se divertía, el reloj de bolsillo de mi padre, lo único de valor que heredé, con la caja dorada ajada pero el mecanismo aún preciso tras 8 décadas. Fragmentos de una vida esparcidos en la mesa de un motel como pruebas en una escena del crimen. Mañana todo podría cambiar otra vez. O no cambiar nada, y yo volver a esta habitación a planear el resto de mi futuro abreviado. Pero algo en el tono de Caldwell sugería que mañana traerá respuestas que aún no alcanzo a imaginar. En algún despacho del centro, selladas en documentos legales y firmas de testigos, estaba la verdad sobre lo que de verdad quería mi hijo para los que dejó atrás. Me metí en la cama vestido y traté de silenciar la mente. El amanecer llegaría durmiera o no. La mañana llegó demasiado pronto, y no lo bastante. Dormí quizá 3 horas a trompicones antes de rendirme, ducharme con las toallas de papel del motel y ponerme mi mejor traje, el azul marino de la boda, planchado con vapor en el baño y con un leve olor a naftalina y a duelo antiguo. Conducir hasta el centro de Chicago tomó 45 minutos entre un tráfico que se movía como sangre coagulada en las arterias de la ciudad. Salí con 1 hora extra. Temía llegar tarde a lo que podría ser la cita más importante de mis años restantes. El Midwestin me pareció otra vida cuando aparqué en el garaje bajo 435 West Monroe.
El edificio se alzaba a 30 plantas, vidrio y acero contra un cielo gris de octubre. En el vestíbulo, los suelos de mármol reflejaban el ir y venir de abogados y ejecutivos. Sus zapatos caros marcaban el compás de los asuntos importantes. Me sentí diminuto en esa catedral del comercio, mi traje gastado delatándome como una etiqueta de precio. El ascensor subió con eficiencia silenciosa, los números avanzando hacia mi cita con el destino. Planta 12, 20, 23. Al abrirse las puertas, la sala de espera de Urban Caldwell se extendía como un estudio de riqueza sobria. Butacas de cuero color whisky añejo, paneles de caoba que costarían más que mis ingresos anuales, ventanales con vistas a una ciudad donde las fortunas se hacían y deshacían a diario. La recepcionista, pelo plateado, ojos amables, alzó la vista. Señor Hayes, el señor Caldwell lo espera. Por favor, tome asiento. Enseguida le recibe. Apenas me había hundido en el cuero cuando el ascensor volvió a sonar. Zephyr emergió, resplandeciente con un traje negro de diseñador que probablemente costaba más que el coche de la mayoría. Peinado perfecto, maquillaje impecable, la expresión satisfecha de quien acude a su propia coronación. Me miró con leve sorpresa y luego con desdén. Wilburn, ¿qué haces aquí? Estoy invitado, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Invitado? Rió, como cristal haciéndose añicos. Esto es un procedimiento legal sobre la herencia de Teron. Tú no tienes ninguna. Señora Hayes. Señor Hayes, cortó la recepcionista. El señor Caldwell los verá ahora. Urban Caldwell apareció en el marco de su despacho. Alto, distinguido, traje gris carbón que parecía hecho a su medida desde la cuna. Pelo plateado impecable, apretón firme sin agresividad, sonrisa profesional pero cómplice. Buenos días, señor Hayes. Me dio la mano primero, cálida, tranquilizadora. Gracias por venir. Luego se volvió hacia Zephyr, con un trato sutilmente más frío. Señora Hayes. Pasen, por favor. Su despacho ocupaba una esquina, con ventanas en dos paredes dominando el centro de Chicago. Muebles de caoba antigua que seguramente habían presenciado un siglo de batallas legales y dramas familiares. Las paredes, forradas de libros de derecho hasta el techo, un mosaico de conocimiento y precedentes. Siéntense. Urban indicó dos sillas frente a su escritorio macizo. Tomé la de la izquierda. Zephyr reclamó la derecha como quien ocupa su puesto natural. Urban se acomodó tras el escritorio y abrió una carpeta gruesa, su contenido oculto. El silencio se tensó como una cuerda de violín, roto apenas por el rumor lejano del tráfico, veintitantas plantas abajo. Zephyr no aguantó. ¿Podemos ir al grano? Tengo citas esta tarde. La sonrisa de Urban fue enigmática, casi divertida. Por supuesto, señora Hayes, aunque sospecho que querrá liberar su agenda para el resto del día. Se reclinó en el sillón de cuero, dedos entrelazados como un juez ante un caso complejo. La carpeta abierta dejaba ver bordes de documentos con sellos y cintas, colocados de modo que ni Zephyr ni yo pudiéramos leerlos. Antes de la lectura formal, dijo con la cadencia medida de quien domina conversaciones importantes, debo hacerles una pregunta. Señora Hayes, ¿sabía usted que su marido otorgó última voluntad y testamento? Zephyr se removió, cruzando una pierna con precisión quirúrgica. Por supuesto que no. Teron tenía 42 años y estaba perfectamente sano. ¿Para qué haría un testamento? Además, da igual lo que diga un papel, soy su viuda. Por ley de Illinois, todo me corresponde. Las cejas de Urban se arquearon apenas, vi una sombra de sonrisa en la comisura. Ah, ¿sí? ¿Y usted, señor Hayes, sabía del testamento? No, hasta que me llamó ayer, admití. No entiendo de leyes. Supuse que Zephyr tenía razón. Las suposiciones, alargó la palabra como un catador saboreando un buen vino, pueden ser peligrosas en derecho sucesorio. Señora Hayes, parece muy segura de su posición legal. Dígame, ¿ha consultado a un abogado sobre los estatutos de herencia en Illinois? La compostura perfecta de Zephyr titubeó un instante. No necesito un abogado para saber que una esposa hereda los bienes de su marido. Es sentido común. Sentido común, repitió Urban con el mismo cuidado.
Sacó una hoja de la carpeta y la sostuvo de forma que se veía el bloque de texto legal, sin permitirnos leerlo del todo. Su esposo fue, en efecto, un hombre muy previsor, señora Hayes. Vino a verme en marzo de este año, 7 meses antes de su muerte, con preocupaciones muy específicas sobre cómo debía manejarse su patrimonio. La temperatura pareció caer varios grados. El pie de Zephyr dejó de repiquetear. Sus dedos perfectamente cuidados se aferraron a los brazos de la silla hasta blanquear los nudillos. ¿Preocupaciones específicas sobre qué?, exigió, con menos seguridad. La sonrisa de Urban se ensanchó. No era solo un abogado, era un estratega que disfrutaba haciendo que las piezas encajaran. Sobre garantizar que sus bienes se distribuyeran según sus deseos, no según lo que otros supusieran. Sobre proteger a las personas a las que realmente quería de quienes pudieran ver su muerte como una oportunidad de negocio. Las palabras flotaron como humo tras un disparo. El rostro de Zephyr palideció bajo el maquillaje. En mi pecho, por primera vez en días, algo despertó. Esperanza. ¿Qué estás insinuando? La voz de Zephyr sonó tensa, controlada, con un temblor de miedo auténtico debajo. Urban devolvió el documento a la carpeta con teatral precisión. No insinúo nada, señora Hayes. Me dispongo a leer el último testamento de su marido, que hablará por sí mismo. Aunque diré esto, Theron fue extraordinariamente clarividente respecto a la naturaleza humana. Esta vez sacó un documento grueso con cubierta azul y el sello en relieve del bufete. Alcancé a ver la firma de Theron en la última página, segura y rotunda incluso en lenguaje legal. Bien, dijo Urban, y su sonrisa se volvió satisfacción. Le leeré la cláusula relevante sobre la residencia familiar. Ajustó las gafas y carraspeó. Sí, señora Hayes, la casa se le transfiere como cónyuge supérstite. Sin embargo, hay una condición pequeña adjunta a este legado. El silencio se tensó como un alambre. Urban alternó la vista entre el documento y la postura cada vez más rígida de Zephyr. Su tacón empezó a golpear el mármol en un staccato que sonaba a cuenta atrás. ¿Qué condición? Las palabras le estallaron antes de que él terminara. ¿Qué clase de condición? Vaya al punto. Urban no perdió la compostura profesional, pero le brilló algo casi depredador en la mirada. Disfrutaba, como un director construyendo el crescendo. Paciencia, señora Hayes. Los documentos legales exigen precisión. Pasó la página con deliberada lentitud, siguiendo líneas con el dedo. Su marido fue muy específico sobre los términos bajo los cuales usted heredaría la residencia. Zephyr se inclinó hacia adelante. Las uñas, impecables, se clavaban ahora en el cuero de los reposabrazos. La mujer segura que me había descartado como irrelevante se transformaba ante mis ojos en alguien desesperado y aferrado. No me importan tecnicismos, escupió. La casa vale 22 millones. Cualquier condición tonta no importa por qué. ¿Por qué qué, señora Hayes? La voz de Urban cortó como un bisturí. Porque ya la ha incumplido. Las palabras la golpearon físicamente. Se echó hacia atrás, el color huyó de su cara tan rápido que temí que se desmayara. El taconeo se detuvo. Solo quedó el zumbido del aire acondicionado y el rumor de la ciudad, muy abajo. ¿Incumplido qué? Su voz bajó a un susurro. Yo no he hecho nada malo. Soy su esposa. Tengo derechos. Urban asintió despacio, como sopesando sus palabras. Sí que tiene derechos, señora Hayes. Derechos que su marido definió cuidadosamente en este documento. Pero los derechos, como los privilegios, pueden ser condicionales. Alzó el testamento, inclinándolo hacia la luz que entraba por las ventanas del despacho. ¿Quiere que lea el texto exacto o prefiere seguir con sus suposiciones sobre la ley sucesoria? Contuve la respiración, atrapado entre el pánico creciente en los ojos de Zephyr y la satisfacción contenida en las respuestas medidas de Urban. Algo monumental estaba a punto de ocurrir. Podía sentirlo acumulándose como electricidad estática antes de una tormenta. Léalo, ordenó Zephyr, pero la voz se le quebró en la segunda palabra. Lea esa ridícula condición y terminemos. La sonrisa de Urban adoptó la calma de un ajedrecista a punto de dar jaque mate. Muy bien, señora Hayes. Leeré el texto exacto que usó su marido.
Aclaró la garganta y empezó con la cadencia solemne de una proclamación legal. La residencia familiar ubicada en 1247 Oak Park Avenue, valorada en aproximadamente 22 millones de dólares, se transferirá a mi esposa, Zephyr Michelle Hayes, a mi fallecimiento, sujeta a la siguiente condición irrevocable. Mi padre, Wilburn James Hayes, tendrá el derecho absoluto de residir en dicha propiedad durante el resto de su vida natural, con pleno acceso a las áreas comunes y privacidad razonable en sus aposentos designados. Zephyr aspiró aire con un silbido audible, pero Urban no había terminado. Asimismo, si esta condición fuese violada mediante desahucio, acoso o cualquier acción que obligue a mi padre a desalojar la vivienda contra su voluntad, la totalidad del patrimonio, incluida, entre otros, la residencia familiar, todos los activos empresariales, inversiones y bienes personales, se transferirá de inmediato en su integridad a mi padre, Wilburn James Hayes, como único beneficiario. El silencio fue atronador. Zephyr se puso en pie como si la silla ardiera bajo ella. La sangre desapareció de su rostro, parecía de porcelana, con el maquillaje emborronado. Abrió y cerró la boca 2 veces antes de emitir un sonido. ¿Qué? Susurró, estrangulada. Eso es imposible. Él no pudo, no lo haría. Oh, pero pudo. Y lo hizo, respondió Urban, con la satisfacción de quien llevaba meses esperando dar esa noticia. Sacó otro documento con sellos oficiales y firmas notariales. Su marido fue minucioso, señora Hayes. Incluso tuvo la previsión de establecer un sistema de monitoreo. Zephyr empezó a pasearse detrás de la silla como un animal enjaulado, los tacones repicando con urgencia sobre el mármol. ¿Monitoreo? ¿De qué habla? Esto es una locura. Teron me amaba. Él no. Amaba más a su padre, dijo Urban, simplemente. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, formando ondas de verdad innegable. Yo permanecí en silencio aturdido. Mi hijo, cuidadoso, reflexivo, no solo había previsto esta situación exacta, sino que levantó una fortaleza legal para protegerme. Aún muerto, seguía cuidando de su viejo. Pero soy su esposa. La voz de Zephyr rozó el chillido. Tengo derechos legales. No pueden. Los perdió hace 3 días. La interrumpió Urban, ahora con un tono de autoridad absoluta, cuando desalojó ilegalmente al señor Hayes de su residencia legal y lo obligó a refugiarse en un motel de carretera. Abrió otra carpeta, con fotos y documentos que desde mi asiento no alcanzaba a distinguir. Su marido anticipó que, si mostraba su verdadera naturaleza, haría exactamente lo que hizo. Contrató a una agencia de investigación privada para documentar cualquier acoso o intento de desahucio. Han estado monitorizando la situación desde su muerte. Zephyr retrocedió tambaleante, aferrándose a la silla. ¿Me han estado vigilando? Eso es acoso. Vigilancia ilegal. Es proteger a un anciano vulnerable de abuso, corrigió Urban. Y es completamente legal con autorización del propietario. Que, desde hace 3 días, cuando usted violó la condición del testamento, es el señor Hayes. La magnitud empezó a calar. No solo no estaba sin hogar, no solo podía volver a la casa que creía perdida. Según ese testamento, ahora todo era mío, la casa de 22 millones, la empresa de Teron, todo. Nunca me falló, murmuré, más para mí que para nadie. Ni siquiera después de muerto. La expresión de Urban se suavizó. Su hijo dedicó mucho tiempo a estas protecciones, señor Hayes. Dijo que la familia era lo más importante y que quería asegurarse de que su padre estuviera al cuidado, pasara lo que pasara. Zephyr se desplomó en la silla. El peinado perfecto se le deshacía y la fachada se derrumbaba como un castillo de naipes en un vendaval. Esto no puede estar pasando, gimió. No era así como debía salir. Soy su esposa. Lo amaba. Amaba su dinero, dijo Urban, devastador. Y ahora ya no está. La transformación de Zephyr fue total y dura de ver. La mujer pulida y calculadora de hace 3 días, la que exigía mi exilio, se deshizo en algo desesperado, de ojos desorbitados. Las lágrimas le surcaron el maquillaje, las manos le temblaban. Tiene que haber algo, suplicó. Alguna manera de impugnar, algún resquicio. Usted es abogado. Ayúdeme a rodear esto.
Urban mantuvo el gesto profesional, pero en los ojos se le notaba la justicia satisfecha. Su marido consultó 3 despachos distintos para redactar este documento. Es a prueba de impugnaciones. No hay resquicios ni base para anular sus deseos explícitos. Entonces me miró a mí, con el rostro hecho un nudo de desesperación y rabia contenida. Wilburn, por favor. No querrás todo esto. Quédate con la casa. Déjame el negocio, las inversiones. Podemos arreglarlo. Su súplica quedó flotando entre nosotros, patética y codiciosa. Era la misma mujer que me dijo que buscara otro lugar para morir, que tasó los bienes de mi hijo cuando su cuerpo aún estaba frío bajo tierra. No sentí placer en su caída, solo una calma profunda. Se hizo justicia. No quiero nada que te perteneciera, dije suave. Yo solo quería el amor y el respeto de mi hijo. Por lo visto, los tenía. Urban reunió los documentos con eficacia. Señor Hayes, necesito que venga mañana para tramitar las transferencias. Hay asuntos empresariales inmediatos, incluida la transición de dirección de Techflow Solutions. El peso de todo aquello cayó sobre mí como una manta pesada. Yo, que llevaba 3 días preguntándome si podría pagar otra noche de motel, era de repente uno de los hombres más ricos de Chicago. Zephyr se puso en pie de golpe, la silla chirrió sobre el mármol. Esto no ha terminado, dijo, sin convicción. Encontraré cómo impugnarlo. Contrataré a los mejores abogados. Yo. No hará nada, zanjó Urban con calma. Porque no tiene base, ni dinero para esos abogados, ni legitimación alguna. Desde este momento, señora Hayes, posee exactamente lo que aportó al matrimonio. Que, según el acuerdo prenupcial que también firmó, se reduce a su ropa y joyas personales. Por supuesto, había prenup. Mi hijo metódico lo pensó todo, se protegió y me protegió desde todos los ángulos. Hasta su amor fue cuidadoso y estratégico. El rostro de Zephyr se desmoronó del todo. Agarró el bolso y salió trastabillando. No es justo, sollozó. No debía pasar así. Lo impugnaré. Pero ya estaba fuera, sus tacones repiqueteando pasillo abajo mientras huía de la escena de su derrota absoluta. Urban y yo quedamos en el silencio repentino, con el zumbido lejano de la ciudad 20 y tantas plantas más abajo. Al cabo de un momento, sonrió, no la sonrisa depredadora de antes, sino algo cálido, humano. Su hijo fue un hombre extraordinario, señor Hayes, dijo en voz baja. Me dijo una vez que la familia no es solo sangre, es quien aparece cuando la vida se complica. Dijo que usted apareció por él todos los días de su vida y quiso asegurarse de aparecer por usted, incluso después de irse. Sentí las lágrimas por primera vez desde el funeral. Nunca me falló. En 42 años, nunca. Urban asintió. Usted le enseñó que ser hombre es proteger a quienes ama. Parece que aprendió bien la lección. Tras el muro de ventanas, Chicago se extendía en su gloria otoñal. Y en algún lugar de esa ciudad inmensa, tenía un hogar esperándome. No cualquier hogar, el lugar donde mi hijo vivió, amó y planificó un futuro que cuidaría de su padre mucho después de su partida. La justicia, comprendí, a veces se presenta con cubierta azul y sellos oficiales. Pero llega, al fin y al cabo. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.